Buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión. En primer lugar, y de parte del programa de saneamiento en zonas prioritarias de Punta Arenas, Tamarindo y el Coco Sardinal, les agradecemos el haberse conectado y sacado el tiempo para poder estar compartiendo con nosotros de este proyecto, esta presentación del proyecto de factibilidad y diseños finales de construcción de alcantarillado sanitario en el Coco Sardinal. Para mantener el orden, les solicitamos conservar tanto los micrófonos como las cámaras apagadas y una vez que estemos más avanzados en la exposición y hayamos llegado a la etapa de consultas y comentarios, los podemos activar y tomar esas impresiones y diálogo que estamos buscando tener con ustedes para conocer su opinión con respecto al proyecto. También les informo que la reunión está siendo grabada, esto para respaldo del programa de alcantarillado sanitario, como también para la elaboración del respectivo informe de estas actividades. Por otra parte, les anuncio la presencia de representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, encargados de este proyecto, a quienes les agradecemos su presencia en esta actividad. Antes de comentar un poco los datos del proyecto, quiero presentarme. Mi nombre es Eric Muñoz, soy ingeniero civil de la empresa IDOM, empresa que en consorcio con INCIBE se le ha otorgado este contrato mediante una licitación pública internacional para realizar la consultoría de 3 etapas secuenciales de estudios y diseños que les vamos a detallar más adelante. Además, les comento que nuestro cliente es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que el proyecto tiene financiación con fondos de la Unión Europea y que el periodo de esta consultoría comprende del 2 de noviembre del 2020 al 2 de septiembre del 2022. En cuanto a IDOM, les comento que se cuenta con alrededor de 3.500 empleados en oficinas de 45 países alrededor del mundo. Y uno de estos es Costa Rica, con nuestras oficinas que se ubican en Barrio Dente, en San Pedro de Montes de Oca. Además, IDOM se fundó en 1957 y se tiene alrededor de 40 años de experiencia en todo el mundo en proyectos de hidráulica y alcantarillado sanitario. Por otra parte, les comento un poco el organigrama de nosotros como consultores. Brevemente les presento la estructura organizacional en la cual la gerencia del proyecto está a cargo del ingeniero don José Luis Palencia, así como los perfiles clave que se apoyan en los coordinadores de cada uno de los proyectos. El ingeniero don Luis Tito López para el proyecto en Punta Arenas, el ingeniero don Rodrigo Acuña para el proyecto en Tamarindo y el ingeniero don José Carlos Solano para la red del alcantarillado sanitario en el Coco Arenal, y quien es la persona que el día de hoy les va a estar presentando los aspectos más importantes de las alternativas que se están trabajando y planteando para este proyecto. Además, les comento que para diversas labores del proyecto se han subcontratado a empresas nacionales para realizar labores de evaluación de medio ambiente, de geotecnia, de topografía, entre otros. En cuanto al programa de trabajo de esta sesión, tenemos la etapa que estamos finalizando, que es la de presentación. Además, luego vamos a pasar a la etapa en la que les presentamos el proyecto, de qué se trata y cuáles son estas alternativas que se están trabajando, para luego pasar a una etapa de preguntas y comentarios en la que nos interesa pues, poder tener su opinión con respecto al proyecto. Luego, antes de cerrar la actividad, les vamos a compartir un contacto en caso de que tengan alguna consulta adicional que nos quieran hacer llegar. Y además, les comento que, por favor, bueno, en el chat les colocamos un enlace que es para tener el registro de participación. En estos procesos es muy importante pues contar con ese registro de saber las personas que se conectaron y que han participado de estas actividades. Además, les vamos a estar colocando posteriormente en el periodo de consultas, pues también un par de preguntas para que nos ayuden indicándonos con respecto a lo que se les va a presentar, cuál es su opinión. Sin más por el momento, le cedo la palabra al ingeniero don José Carlos Solano y si tienen alguna duda o consulta durante la exposición, los estaremos atendiendo con mucho gusto por el chat. Buenos días, voy a presentarme. Mi nombre es José Carlos Solano, de la empresa IDOM, y tengo a cargo el proyecto de Coco Sardinal.
que es el que vamos a presentar ahora, los estudios que estamos haciendo a nivel ahora de alternativas. Voy a apagar la cámara ya y continuamos con el proyecto, con la presentación del proyecto. El proyecto tiene como objetivo general dotar a las poblaciones del Coco y de Sardinal de un sistema de recolección, tratamiento y disposición final adecuada de las aguas servidas para mejorar las condiciones de salud y medio ambiente en ambas poblaciones. Concretamente, nuestro estudio tiene tres objetivos principales: realizar la evaluación y el diagnóstico de los sistemas de disposición de aguas residuales actuales. Es una etapa que ya realizamos en meses anteriores. Realizar los estudios de alternativas de solución, incluyendo evaluación ambiental y definición y priorización de las obras requeridas. Esa es la etapa en la cual estamos ahora y es la que vamos a presentarles a ustedes, fundamentalmente las alternativas que estamos analizando. Una vez que seleccionemos la alternativa más adecuada, considerando costos, condiciones ambientales, la opinión de las comunidades y otros criterios, vamos a escoger una alternativa que es la que vamos a llevar a planos finales, que es la siguiente etapa, la elaboración de diseños finales. Los diseños finales involucran o incluyen los planos constructivos, valga la redundancia, para la construcción de las obras, planos y documentos, documentos técnicos de especificaciones, descripción de obras, etc. Evaluación ambiental final, de manera que ya posteriormente la IA pueda licitar y contratar la construcción de la solución más adecuada. El área de estudio, en nuestro caso, comprende las ciudades de El Coco y de Sardinal. Ahí vemos en mancha o en sombra amarilla El Coco y en sombra azul Sardinal. Lo que está dentro del área de estudio, o sea, lo que está dentro de las áreas sombreadas es lo que va a ser beneficiado con un sistema de alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición final de las aguas. El recuadro lo que muestra básicamente, o pretende mostrar, es las áreas protegidas en la zona, que básicamente básicamente no, solamente es en El Coco donde hay áreas protegidas, y son los manglares de las quebradas del Conoque, San Francisco, y las otras quebraditas sin nombre que están en la playa norte. Los barrios incluidos están listados ahí, no los voy a leer, pero ustedes los pueden ver. No necesariamente están la totalidad de los barrios en esa lista, son los barrios, digamos, principales, barrios intermedios entre los que están listados, o en definitiva los que estén dentro de la mancha, sea amarilla en El Coco o celeste en Sardinal, están incluidos en el proyecto. Antes de empezar a describir el proyecto, vamos a hablar de sus etapas. Un proyecto tiene varias etapas, empezando con estudios y diseños, que es en lo que estamos actualmente. Esta etapa de estudios y diseños comprende las tres fases que mencioné antes: la evaluación y diagnóstico, que ya se hizo, la factibilidad y selección de la alternativa más adecuada, que es lo que se ve marcado en azul, que decía es en la que estamos ahora, y la que nos falta una vez que seleccionemos la mejor alternativa son los diseños finales que permitan la construcción y la contratación de las obras. Es la siguiente etapa, que es la que está bajo color verde, bajo la barra verde, que ya no le corresponde a Edwin Incibe, ya esto es el AIA quien haría la licitación o las licitaciones requeridas para escoger un contratista, el que sería adjudicado para la siguiente fase, que es la construcción de las obras, que es lo que está bajo la barra rosada. Aparecen dos fases. En El Coco Sardinal se propone realizar el proyecto en dos fases constructivas, aunque la mayoría de las obras, vamos a ver luego, están en la primera fase. Y se cierra esta filmina de etapas con operación y mantenimiento, que si bien es la flecha corta
al final, al extremo inferior derecho, es la etapa que realmente nunca termina y es la que le corresponde a la IA finalmente durante toda la vida útil del proyecto, que es la de operar y mantener este sistema, o sea, sus redes de recolección, sus estaciones de bombeo y sus plantas de tratamiento, y velar por la correcta disposición final y la calidad de las aguas. Vamos a, también antes de entrar a fondo en las alternativas, hacer una breve explicación de los componentes de un proyecto de alcantarillado. El primer componente son las redes de recolección. Las redes de recolección, como su nombre lo indica, recolectan casa por casa y edificio por edificio en la ciudad las aguas residuales. Por aguas residuales entendemos no solo lo que comúnmente la gente denomina aguas negras, o sea, las aguas de los inodoros, sino todas las aguas usadas, todas las aguas servidas, que es lo que en conjunto se llaman aguas residuales. Se incluyen aguas de servicios sanitarios, aguas de duchas, de laboratorios, de cocina, de pilas, de lavadoras, de fregaderos, en fin, todas las aguas que se usan, que se utilizan en las viviendas, en las industrias, en los comercios. Todas esas aguas se recolectan mediante una acometida domiciliaria, que es como se llama, la tubería que va de la casa hasta la red de recolección que va por las calles para llevar el agua hacia las plantas de tratamiento, para depurarla. Aquí hago una aclaración: las aguas de lluvia no son parte del alcantarillado sanitario. O sea, todo lo que es lluvia, lo que cae a los techos, canoas y lo que cae a los patios, no debe ir al alcantarillado sanitario, no es parte del agua que se recolecta. Dentro de las redes de recolección identificamos también estaciones de bombeo. El sistema de recolección de alcantarillado funciona por gravedad. Entonces puede ser que se llegue a puntos bajos o que ya ciertos sectores de la ciudad estén por debajo de las líneas principales. Entonces ahí hay que poner estaciones de bombeo para impulsar a presión el agua desde el punto bajo hacia un pozo de registro más alto, hacia otra estación de bombeo o hacia la planta de tratamiento. En nuestro caso del Coco y de Sardinal, las redes de recolección varían ligeramente, lo vamos a ver al final en un detalle de cada alternativa, pero son muy similares. Tenemos aproximadamente 60 kilómetros de red en diseño y por construcción. Tuberías de impulsión hasta 5 kilómetros, en algunas alternativas hasta 10. Aquí yo he puesto como el promedio. Tuberías de impulsión son las tuberías a presión que saldrían de las estaciones de bombeo. Y tenemos unas 7 estaciones de bombeo, que en algunas alternativas pueden ser hasta 10, según vamos a ver luego. La mayoría de las estaciones de bombeo son relativamente pequeñas y se pueden instalar, como se ve en el esquemita, en una especie de pozo o pozo de registro subterráneo. Y prácticamente toda la instalación puede ser subterránea, excepto la instalación eléctrica que puede instalarse si la estación está en un lote. Se instalaría en una caseta, o incluso puede ser que la estación no esté en lote, que esté en vía pública o en zona verde, y se instale, subterránea la estación, su valvulería y los sistemas eléctricos, los tableros eléctricos y de control elevados en un poste. Esto porque cuando son pequeñas, que es el caso del Coco Sardinal en su mayoría. De la red de recolección, sea por gravedad o mediante las estaciones de bombeo y sus impulsiones, el agua se lleva a una planta de tratamiento. Ahí en la foto se ve un ejemplo, no es en particular ninguna de las plantas propuestas, ni para el Coco ni para Sardinal, es un ejemplo de una planta. Lo que se pretende mostrar ahí es que una planta de tratamiento es una instalación tipo industrial, donde se llevan a cabo diferentes procesos que permiten tratar el agua según diferentes condiciones para el efluente. Entonces, por eso se distingue un tratamiento primario, que es un tratamiento básico que fundamentalmente elimina sólidos en suspensión presentes en el agua, y esto lo hace mediante mecanismos o tratamientos físicos.
Por mecanismos de tratamiento físicos entendemos, por ejemplo, rejas, cribas, desarenadores, desnatadores, elementos que eliminan estos sólidos en suspensión, de manera que el efluente de la planta sea líquido, pero sin una depuración total. Luego viene el tratamiento secundario. En adición al tratamiento primario, el tratamiento secundario ya sí tiene por objeto eliminar la materia orgánica que hace que las aguas residuales sean contaminantes. Y esto lo hace ya introduciendo, además de sistemas mecánicos y físicos, tratamientos físico-químicos y biológicos. Finalmente tenemos el tratamiento terciario, que es adicional al anterior, en donde se eliminan ciertos contaminantes como nutrientes o metales y se destruyen patógenos mediante procesos físicos y químicos. Normalmente, el efluente de la planta de tratamiento tratado, según sea la planta, se descarga a un río, pero en nuestro caso tenemos también la opción del mar. Entonces ahí interviene un componente adicional que es el emisario submarino. El emisario submarino se usa como complemento a una planta de tratamiento primaria y lo que hace es llevar el agua mediante una tubería sobre el lecho marino lejos de la costa a un punto en donde se descarga al mar y se aproveche la capacidad de depuración que el mar tiene para completar el tratamiento. O sea que el tratamiento secundario y hasta terciario lo hace el mar gracias a su elevado poder bactericida y de absorción de materia orgánica, esto por la gran cantidad de oxígeno disuelto que tiene el mar, su elevada salinidad y la prolongada exposición de la radiación ultravioleta del sol. El emisario submarino no es simplemente que se pone un tubo a X distancia y listo, sino que el estudio que se está haciendo en este momento para el emisario, el estudio lleva a una simulación de la descarga ante las diferentes corrientes marinas, mareas, vientos, a lo largo de las diferentes épocas del año, de manera que esa simulación presenta o muestra cómo se diluye y se dispersa la contaminación en el mar, y lo que permite ver entonces si es que afecta o no costas, islas o otros sitios que se desee conservar. Ahí en la fotografía superior derecha, donde dice estudio de dispersión en el coco en proceso, se muestra un intento, en este caso fallido, de emisario. Ese emisario que se muestra en la figura está a unos 2,5 kilómetros de la costa. Los puntitos rojos, bueno, la costa es la línea amarilla, los puntitos rojos son la contaminación. Y ahí, bueno, la simulación es dinámica, o sea, es como una película que se ve que eso se mueve para la izquierda, para la derecha, arriba, hacia abajo, según digo, corrientes, mareas, vientos. En este caso es una fotografía de un puntual, y se ve que los puntitos rojos se acercan demasiado a la costa. Por eso decía que este es un intento fallido de solución de emisario. El estudio se ha seguido haciendo de esa manera, simulando la situación de los contaminantes en el mar a diferentes longitudes de emisario, y la solución anda por un emisario mucho más largo que ese, casi el doble, del orden de los 4 hasta casi 5 kilómetros, o sea, mucho más al norte de lo que se muestra ahí en la figura, de manera que ya esa contaminación, esos puntitos rojos, de ninguna manera alcanzan la costa, ni islas, ni lugares de buceo, ni sitios a proteger. Entonces, una vez que se logre ese punto, definir ese punto, se define ya el sitio de vertido y el diseño ya de la tubería propiamente, que en su extremo final tiene unos difusores, que es lo que se ve en la fotografía de abajo, son como especie de tubos más pequeños que derivan del principal y son los que descargan ya el agua residual al océano.
Vamos a ver igualmente, o sea, ya vimos los componentes del proyecto en forma general, ahora vamos a ver los beneficios del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de beneficios. Empezamos por enumerar la salud, ya que la recolección de las aguas disminuye la transmisión de enfermedades por mal manejo de aguas residuales, por aguas residuales estancadas o corriendo en cauces o en la playa. Permite la recuperación ambiental y protección del río Sardinal, de los otros riachuelos en el Coco y de las propias playas del Coco. Reduce la contaminación de los acuíferos al evitar la infiltración de los tanques sépticos principalmente. Permite un ahorro y operación de tanques sépticos, ya que se vuelven innecesarios. O sea, los tanques sépticos ya saldrían de uso, ya que las viviendas conectarían, en vez del tanque séptico, conectarían sus aguas a la red de alcantarillado. Se olvidan de los tanques sépticos y de los drenajes. Las nuevas construcciones, viviendas y edificaciones no requieren tanques sépticos. Esto y en general la mejora ambiental y principalmente esto, no tener que disponer de espacios para tanques sépticos y drenajes, sin duda permite un mejor aprovechamiento de las propiedades, lo que les da una revalorización. Es diferente el costo de una propiedad con alcantarillado sanitario que una propiedad sin alcantarillado, en donde hay que dejar espacios para tanques sépticos y correr los riesgos de que estos no funcionen bien. Sin duda, se mejoraría la imagen turística de la zona al garantizarse que no hay contaminación de ríos ni de playas, ni de ambiente en general. Obviamente las condiciones sanitarias de las viviendas se mejoran. Hay una generación de empleo local, incluso calificado. El proyecto va a requerir personal para mantenimiento y para operación, no solo personal obrero y técnico, sino también personal calificado como ingenieros, químico, biólogo, profesionales de ese tipo en la planta de tratamiento, principalmente electricistas, mecánicos. En general, se va a producir una mejora de la calidad de vida de la población. Para lograr el proyecto se requiere, y para su implantación sí se requiere causar alguna molestia. Está la construcción de las obras en vías públicas. Vemos que obviamente sí, todas las calles habrá que intervenirlas porque las tuberías del alcantarillado van por las calles. La construcción de las obras para las plantas de tratamiento, para la planta de tratamiento, si bien más localizada, es una construcción que hay que ejecutar. Las viviendas tienen que conectarse a la red. El proyecto dejará a nivel de acera o el límite de propiedad dejará digámoslo así, una cajita, una caja, para que cada casa se conecte a ella y de ahí al alcantarillado. Pero cada propietario debe realizar su conexión a esta caja en el límite de propiedad. Y posteriormente, y por todo el tiempo de vida del proyecto, o sea, por los próximos años, estaría la operación y el mantenimiento de la nueva red de la planta y el control de la calidad del agua fluente, muy importante, este último punto, que tiene que ver fundamentalmente con una correcta operación de la planta. Vamos a ver ahora la situación actual, hacer un resumen de la situación actual antes de pasar propiamente a las alternativas de solución. Ni el Coco ni Sardinal cuentan hoy con sistemas de alcantarillado sanitario, no cuentan con ningún sistema. En el Coco algunos restaurantes, hoteles tienen plantitas de tratamiento para sus aguas, pero en conjunto eso no representa más del 3-4% del total del agua que se consume en el Coco. En el caso de Sardinal hay 1 o 2 plantitas de tratamiento solamente. De ahí que al no haber plantas de tratamiento, las aguas residuales que se están produciendo, no es que las aguas residuales no las va a traer el proyecto, las aguas residuales se están produciendo hoy y van fundamentalmente a tanques sépticos cuyos afluentes descargan en el subsuelo, o sea, mediante los drenajes, con riesgo de contaminación de los acuíferos. Tenemos el problema que se puede observar y ahora en invierno se ve claramente en parte de los lotes en Sardinal, en Coco, en donde el agua freática está a nivel de terreno, entonces los tanques sépticos funcionan mal
y las aguas residuales se pasan directamente a cauces, contaminando ríos y playas. A cauces, alcantarillas, a canales, eso es posible verlo. Está a la vista en Sardinal y en el caso del Coco en las quebradas. Esas aguas contaminan, además de los propios cauces, contaminan las playas. Es el caso de la playa sur del Coco, que presenta un índice de riesgo sanitario alto, según vamos a ver ahora. Y esto lo traemos como mención especial porque este riesgo sanitario alto que ya tiene la playa sur, si la situación o la contaminación continúa aumentando conforme la población crezca, a falta de alcantarillado, puede extenderse y afectar la playa norte, que como vemos ahí tiene un índice de riesgo sanitario de 90. El índice de riesgo sanitario no vamos a entrar a definirlo acá, pero sí es un valor que indica el riesgo sanitario que está dado por la contaminación y la posibilidad de contaminación. Y es medido de 0 a 100, de manera que 100 es un valor con un índice con un riesgo muy bajo, y entre menor sea ese índice, el riesgo es mayor. Este índice lo determina el Laboratorio Nacional de Aguas de la AIA, y en un estudio que realizó con información de los últimos casi 10 años, se ha clasificado la playa sur del Coco con un valor de 40, lo que le da un riesgo, según lo define este estudio, un riesgo sanitario muy alto, y queda entre las 22 playas con peor calificación del país. Esto es importante hacerlo ver porque en el caso del Coco y de Sardinal, el turismo es la principal fuente, una de las principales fuentes de empleo y de recursos para la economía de la zona. Y ese turismo básicamente está en función de la playa o de las playas. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Una, el riesgo de afectar aún más las playas, dígase entonces la economía. Y también la posibilidad de mejora. En el caso de la playa sur, si podemos mostrar al turismo que las playas del Coco, tanto la norte como la sur, tienen un índice de riesgo sanitario de 90 o 100, o sea, un riesgo nulo, como se ve ahí en el cuadro, pues eso para el turismo va a ser muy bien visto, y por supuesto entonces para la economía de la región y para el empleo. Vamos a empezar ahora sí con las alternativas que estamos estudiando. Todavía no se ha definido ninguna alternativa como solución, sino que estamos estudiando alternativas a ver cuál de ellas es la que vamos a llevar a diseño para que posiblemente la IA logre contar con los planos constructivos para su implementación. Antes de ver las alternativas, vamos a ver fases de priorización. Decía yo al principio que la mayoría de las obras están en una primera etapa, para la segunda quedan muy pocas. En el caso del Coco, en azul vemos en las redes de lo que sería la primera etapa. Obviamente la planta de tratamiento y la disposición son parte de la primera etapa, y solamente nos queda, ahí no sé si lograron ver el cambio. Voy a darle para atrás y para adelante. Ahí tenemos la primera etapa, y en verde se agrega la segunda etapa, que en el caso del Coco básicamente es agregar un par de barrios o sectores un poco más alejados y que están y que requieren bombeo, alejados y puntos bajos. Entonces estos entrarían en una segunda etapa a partir del 2035, o sea, unos entre 5 y 10 años después de la primera etapa, va casi que va corrido. En el caso de Sardinal, de nuevo vemos en azul lo que es la primera etapa. Vemos como todavía no se ve azul en algunos sectores aledaños, y vamos a pasar ahora a la segunda etapa. Ahí vieron lo verde, básicamente es el barrio Guanacaste, el sector de La Joya y en general la parte de la ruta 151, que es la carretera de Sardinal al Coco. Eso quedaría para una segunda etapa. Ahí también se requiere bombeo en La Joya y en Guanacaste, en el barrio Guanacaste.
Ok, este cuadro describe las alternativas. No vamos a tratar de resolverlo todo acá en esta primera diapositiva. Conforme presentemos otras láminas se va a ir aclarando, pero básicamente quiero que vean en la primera columna donde dice número se listan 5 alternativas. Sin embargo, pueden ver que solo hay, digamos, 3 números base: alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3, porque la alternativa 2 se divide en 2, 1 y 2, 2, y la 3 en 3, 1 y 3, 2. De ahí que entonces veamos la segunda columna, que es donde dice descripción, que ahí se puede ver más simple el asunto. Y vamos a hablar en esa columna de 3 alternativas. La número 1 es las redes del coco y sardinal, pero llevadas a una sola planta en sardinal, una planta de tratamiento en sardinal. Esto implica recoger las aguas del coco y impulsarlas por bombeo hasta la parte alta, cerca del cruce a Playa Hermosa, para que ahí sigan por gravedad, se integren con las redes de sardinal y vayan a una planta en sardinal. La alternativa 2 es también una sola planta a la que llega el agua de todas las redes, pero en este caso es en dirección contraria a la anterior, o sea, la planta estaría en el coco y las redes de sardinal recogerían las aguas en un sistema de bombeo que igual impulsaría el agua al sector alto, en el mismo punto, cerca del cruce a Playa Hermosa, para seguir luego por gravedad hasta la planta, que en este caso estaría en el coco. Y la tercera alternativa es redes en cada población, en cada ciudad, cada una con su planta. O sea, aquí sí serían sistemas independientes, un sistema para el coco y un sistema en sardinal, cada uno con su planta. La diferencia entre las alternativas 2.1, 2.2 está en el tipo de planta. En el caso de la alternativa 2.1, que es una sola planta en el coco, la alternativa 2.1 es con tratamiento primario, que veíamos que es el tratamiento que básicamente elimina sólidos en suspensión y termina tratando en el mar conduciendo las aguas por emisario submarino. La 2.2 la diferencia está en el tipo de planta, que aquí es un tratamiento secundario, que vimos que es un tratamiento más avanzado, en este caso secundario más desinfección, para sacar un agua de calidad que permita el uso recreativo, o sea, el baño o el buceo, y se descargaría en el mar, pero cerca de la costa, unos 150 metros, cerquita de la costa. En el caso de la alternativa 3.1 y 3.2 se parecen o pasa lo mismo que con la 2.1 y la 2.2. El tipo de planta es la diferencia. El tipo de planta en el coco, siendo igual en la 3.1 primario y en la 3.2 secundario. Recuerden que la alternativa 2 trata todas las aguas en el coco y la 3 es cada población con su planta. En el caso de las plantas en sardinal, tanto en la alternativa 1, que recoge todas las aguas, como en la alternativa 3.1 y 3.2, que cada ciudad tiene su planta, en el caso de la planta sardinal siempre va a ser tratamiento secundario con desinfección, con una calidad de agua que permite descargar al río y poder ser usada para el riego. Las normas sobre la calidad del agua para el caso del río Sardinal es la norma nacional según reglamento 33601 de MINAE. En el caso de la descarga mediante emisario submarino o en general descargas al mar que el país no tiene norma, se usaría o se usa o se está diseñando o analizando de manera que se cumpla con normativa internacional muy exigente, y en el caso de descarga al océano, con normativa aún más exigente, según Banco Mundial y según se usa en las plantas de tratamiento que descargan al mar en la Unión Europea. Vamos a continuar viendo un poquito con más detalle las alternativas, pero antes presentamos esta que es la de la red de recolección, que prácticamente es común a todas las alternativas. La presentamos aquí aparte para no complicarnos luego en los dibujos y en la forma de entender las alternativas. O sea que las redes son prácticamente las mismas, ligeras variantes,
De manera que las alternativas lo que cambian, como decíamos al principio, es la dirección y el lugar hacia donde se destinen las aguas. Las redes aquí son lo que se ve en verde, que prácticamente, como ven, comprenden todas las calles dentro del área de estudio, dentro de las áreas de estudio. Entonces tenemos la alternativa 1, las redes del Coco descargarían o se recogerían sus aguas en una estación de bombeo, en este caso esta sí es más grande, que le hemos llamado escuela porque se ubicaría en la zona, en el sector de la escuela. Y desde ahí hay que llevarlas a la parte más alta y requieren una estación de rebombeo que aparece ahí como estación de rebombeo a Sardinal, estaría ahí por el cementerio del Coco. Y una vez que se llega a la parte alta, siguen por gravedad mediante el alcantarillado sanitario ya de Sardinal para llegar finalmente a una sola planta en Sardinal de tratamiento secundario con desinfección que descargaría el efluente ya tratado y desinfectado con calidad que permite el riego, descargaría en el río Sardinal. La planta de tratamiento secundaria de esta alternativa es en Sardinal. No pretendemos entrar en detalle y las siguientes diapositivas de planta las voy a pasar relativamente rápido. Nada más aquí lo que quiero mostrar, y igual en las demás, es que los cuadritos y los circulitos que se ven ahí y que tienen su leyenda en el cuadrito de la derecha, lo que implican es que la planta son una serie de procesos. Realmente aquí se da una depuración del agua, sobre todo en este caso que es tratamiento secundario con desinfección. Entonces hay varios procesos, varios tipos de componentes como pretratamiento, reactor biológico, sedimentadores, cloración, espesador, secado de lodos, edificio de control. Es una planta, digamos, tipo industrial, es un asunto complejo. Por eso decía que esto también va a generar empleo, la operación de estas plantas. La alternativa 2, que aquí que la tenemos dividida, decían 2.1 y 2.2, pero básicamente su diferencia está en el tipo de planta, es llevar, al contrario de lo anterior, es recoger las aguas de Sardinal, bombearlas hasta la parte alta divisoria, y luego a partir de ella por gravedad integrarla a la red del Coco a una planta de tratamiento única en el Coco. En el caso de la alternativa 2.1 es una planta de tratamiento primario, que es la que decíamos básicamente elimina sólidos disueltos en el agua y descarga al mar mediante emisario submarino. Aquí cuando hicimos la diapositiva todavía no se ha terminado el estudio de emisarios, pero aquí estaba más tierno que ahora. Y ese punto de descarga marcado ahí, como ya veíamos, fue un punto fallido. En realidad, el punto de descarga, o sea, el circulito verde en el mar, ya no va a estar ahí, sino que va a estar casi al doble de esa distancia. Va a estar casi a 5 kilómetros mar adentro en esta alternativa. La alternativa 2.2, bueno, la alternativa 2.1 tiene la planta de tratamiento. Aquí, obviamente, la cantidad de componentes es menor que la del secundario que veíamos antes en Sardinal. Y como vemos ahí, básicamente se trata de sedimentador, retratamiento, que es fundamentalmente cribado y desarenación, sedimentador, espesador y secado de lodos. Pero aquí no hay tratamiento biológico ni químico, porque en este caso el emisario llevaría al mar el agua para que termine su proceso de manera natural en el mar. Digo 5 kilómetros o ese orden de la costa. En el caso de la alternativa 2.2, la recolección es muy parecida a la de la anterior, o sea, el agua de Sardinal se recoge y se bombea al punto alto, de ahí por gravedad se integra a la red del Coco, en donde una sola planta, en este caso con tratamiento secundario más desinfección, se depura el agua para poder descargarla al mar muy cerca de la costa, apenas a unos 100, 150 metros de la costa. En este caso, igual que Sardinal, es una planta secundaria, de tratamiento secundario, y vemos como si, al menos
En forma esquemática vemos que sí tiene mucho más procesos, digámoslo así, más circulitos y cuadros que representan los diferentes procesos. La alternativa 3, de la que aquí tenemos, la versión 3.1, entonces es cada red con su planta, una en el coco y otra en Sardinal. En Sardinal, tanto con la 3.1 como con la 3.2, vamos a tener descarga al río Sardinal después de un tratamiento secundario de desinfección, calidad del agua que permite riego, como el que se usa actualmente del río, fundamentalmente de caña. En el caso del coco, en la alternativa 3.1, igual o similar a la 2.1, pero ahora solo con el agua del coco, es tratamiento primario con descarga al mar mediante emisario, que vuelvo a repetir, ya el punto verde de descarga no está tan cerca de la costa, sino estaría casi al doble, al orden de los 4 o 5 kilómetros de distancia. La 3.1, la planta del coco, relativamente sencilla porque es tratamiento primario. En el caso del tratamiento sardinal, decíamos, siempre va a ser tratamiento secundario, es una planta más compleja. Y pasamos a la 3.2, que es una alternativa similar a la 3.1 en cuanto a recolección y similar a la 3.1 en cuanto a plantas. Tenemos cada ciudad con su planta, la planta sardinal igual que la anterior, y en el caso de la planta del coco, en la 3.2 es una planta con tratamiento secundario más desinfección, con vertido cercano a la costa, vertido costero. Igual, la planta del coco igual secundaria, con más procesos. La sardinal es igual a la anterior. El sardinal siempre va a ser, por cierto, aquí hay un error. Aquí no es primario, sino secundario en sardinal. En sardinal siempre va a ser tratamiento secundario y con desinfección en cualquier alternativa de sardinal. Vamos a ver un resumen de alternativas. Tal vez el cuadro es un poco complicado, pero lo podemos ver rápidamente. La cobertura del sistema, un 95%, o sea, habrá un 5% que se queda fuera, básicamente alguna calle, alguna casa que está muy por debajo de la red o en alguna condición difícil de conexión, entonces es difícil llegar a un 100%, pero se pretende un 95%. El caudal de diseño es 178 litros por segundo. Esto es el diseño máximo diario, el caudal máximo diario. O sea, en hora pico ese caudal sube a 234. La longitud de red, vemos que en todas las alternativas es similar, 60 kilómetros. La cantidad de estaciones de bombeo, decía yo que en algunas alternativas tenemos 7, en otras 8, y en la 1 tenemos 10. Esto porque hay que bombear una carga mayor desde el coco hasta Sardinal. Las líneas de impulsión también aumentan cuando hay que traspasar agua de una ciudad a la otra a casi 10 kilómetros. En el caso de las alternativas, con cada ciudad con su planta, son del orden de 5 kilómetros de longitud de red. En el caso del emisario, ahí se indica longitud del emisario terrestre, porque, repito, todavía está en proceso el estudio del emisario, aunque ya sabemos que estamos hablando de 4 o 5 kilómetros de emisario submarino. El terrestre es la parte que va en tierra, obviamente, entre la planta y la playa. Los puntos de descarga, bueno, básicamente tenemos el río Sardinal, siempre para las plantas en Sardinal. En el caso del coco, va a ser siempre la bahía del coco o el mar, con dos opciones, según el tipo de tratamiento. Veíamos que si el tratamiento es secundario es cerca de la costa, y si el tratamiento es primario es 4 o 5 kilómetros mar adentro. En estos casos de tratamiento primario es necesariamente con emisario submarino. Ya mencionamos lo de los reglamentos, ahí está resumido. El tipo de tratamiento lo dejo ahí para que lo vean, ya lo hemos mencionado varias veces. Les dejo la diapositiva a manera de resumen para que la vean un rato con calma.
unos minutos. Voy a pasar otra diapositiva que es un poco esta, pero de manera un poco más gráfica o más resumida, tal vez. Y esta está un poco más centrada en la parte de tratamiento y vertido y calidad de vertido. Ahí no hay nada nuevo de lo dicho hasta ahora, pero básicamente es como una especie de resumen en cuanto a tipo de planta, el punto de vertido, la calidad del vertido, todo ya lo hemos mencionado, la ubicación de la planta, y hay un esquemita ahí que trata de hacer la diferencia entre los diferentes tipos de planta. La dejo también unos minutos y le paso a Eric para que comente o explique la parte final de la presentación. Muchas gracias, don José Carlos. Bueno, y ahora que don José Carlos les ha presentado las alternativas que se están planteando en este proyecto, nuevamente les solicitamos que por favor nos colaboren con el formulario de participación. Es realmente muy breve. En promedio, por lo general, se dura alrededor de 2 minutos llenándolo únicamente. Y en este formulario, pues nos ayudan a tener el registro de las personas que participaron de esta actividad y poder tener su opinión, la cual es lo que estamos buscando en la próxima fase que ya estamos a punto a iniciar, que es de consultas y comentarios. Les voy a colocar en el chat de la reunión unas consultas, básicamente para que ustedes, con respecto a lo que se les presentó, para ver si nos pueden colaborar indicándonos cuál es su alternativa favorita de estas alternativas que se les presentaron con respecto al proyecto de alcantarillado sanitario, y además una consulta adicional que es cuál es la característica que pesa más a la hora de elegir la alternativa favorita para ustedes, ya sea el lugar de vertido de las aguas, el tipo de tratamiento o la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esperamos que nos puedan colaborar con la indicación de la consulta, de las preguntas, estas 2 preguntas que les hemos hecho por el chat. Ahí les van a aparecer. Y únicamente marcan y nos envían la que ustedes consideren pues, que es la más adecuada según lo que les hemos expuesto. Vamos a ver un par de minutos y ya empezamos con la fase de comentarios y consultas. Voy a iniciar leyendo comentarios que nos han llegado por medio del formulario. Y posterior a esto, pues estaremos habilitando el micrófono. Si alguien quiere participar, vamos, que nos colaboren con el botón de levantar la mano y así vamos pasando la palabra para que todos los que quieran comentar, pues nos hagan sus comentarios e indicaciones. Veo que ya están levantando la mano, así que vamos a empezar por don Juan José Alvarado, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación, por la explicación súper detallada. Bueno, yo pertenezco a la Universidad de Costa Rica, trabajo en la Escuela de Biología y en el Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas. Y nosotros tenemos de estar trabajando en la parte marina de la zona ya casi más de 35 años, ¿verdad? Lo de la planta de tratamiento me parece que es una necesidad urgente en la zona, realmente, por problemas que han habido en el pasado, pero siempre a mí me entra algunas dudas cuando hablamos de la cantidad de tratamientos que puedan tener estas aguas y los emisarios submarinos que puedan tener. Y mis preocupaciones van con 2 aspectos, ¿no? En la bahía, en los años del 2000 al 2012, sobre todo al final de esa década, hubo un problema muy serio de mareas rojas asociado a descargas de materia orgánica de aguas no tratadas en la bahía, ¿no? Entonces, me preocupa eso, que dependiendo del nivel de tratamiento, si es nivel 1, nivel 2, y si ustedes están, digamos,
como explicaba el ingeniero, de que si solo es un tratamiento, entra el agua con la radiación solar y las corrientes y todo, pero los quistes de mareas rojas pueden responder muy agresivamente y podríamos tener recurrencia de eventos de mareas rojas y eso sería un impacto muy grande. Recordando que toda la zona de Playas del Coco, de Culebra, toda esa zona, que de diciembre a marzo las cantidades de nutrientes naturales del agua son altísimas, de las partes más altas en Costa Rica, por eso es una Costa Rica en pesca. Entonces, una entrada de nutrientes adicional a las aguas puede provocar que sigamos teniendo eventos de mareas rojas. Eso por un lado. Y por el otro lado, también, debido a esas entradas de materia orgánica en la zona, igual en esta década, y lo seguimos teniendo problemas, fue la presencia de un alga invasora que se llama caulerpa. Esta alga empezó a invadir arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, fondos de arena y a cubrir una gran parte de la zona. Entonces me preocupa mucho si no lleva el nivel más alto de tratamiento del agua, digamos un nivel 2, o si solamente tiene el nivel 1, que más bien eso pueda promover la proliferación, ya sea de la invasora o de eventos de mareas rojas. Entonces, esas serían mis dos dudas y mis mayores consultas hacia el proyecto. Sí, precisamente por esa razón es que el emisario submarino que está en estudio, en este momento estamos hablando de que llevaría el agua al orden de 4 hasta 5 kilómetros de mar adentro, o sea que ya estaría fuera de la bahía. Esto en el caso del tratamiento primario, que es el que usa el emisario. Entonces la idea así con el tratamiento primario y su emisario no es descargar en la bahía, sino ya estaríamos afuera de la bahía. En el caso de tratamiento primario, sí es una descarga corta, pero ya es agua, perdón, tratamiento secundario, pero sí ya es agua con un tratamiento completo y con desinfección y con una calidad de acuerdo con la normativa europea que permite baño. O sea que prácticamente es un agua que no tendría mayor inconveniente. En este caso sí en la bahía. Pero sí, el agua de tratamiento primario estaría 5 kilómetros más adentro, fuera de la bahía. Gracias. Perdón, y en el tratamiento, agrego, en el tratamiento primario o con el emisario a 5 kilómetros de la costa, también la profundidad va a ser mucho mayor. Ya hablamos, creo que de unos 40, 50 metros de profundidad en la descarga. Muchas gracias a ambos. Vamos a pasar a la siguiente consulta, que sería de don Marco Vinicio Contreras. Le cedo la palabra y aquí en todo caso también tengo la consulta que nos hizo llegar por medio del formulario. Sí, buenos días, tengan todos. Mi nombre es Marco Vinicio Contreras, soy regidor de la Municipalidad de Carrillo. Y antes de referirme a mis consultas, pues hacer unas pequeñas introducción. Vamos a ver, este tema pues a veces se tiene que ver como una problemática obviamente regional del sector en totalidad y no verlo dividido. Esto lo digo porque a veces los seres humanos tendemos a pensar que solo mis desechos son los que tengo que tener o manejar en el área donde vivo y no lo vemos como una cuestión global. Dicho esto, quiero decirles que en el caso mío yo me inclinaría por la opción número 2.2 y les explicaría por qué. Al final las aguas, ya sea que se viertan al río Salinal, van a llegar también al mar, pero el área va a ser más extensa para llegar, entonces va a tener que pasar por más lugares de viviendas, de pueblos, llámese Comunidad Filadelfia, hasta el mismo lugar de destino final, Río Tempisque, y pues va a haber una área mayor de recorrido. Inclinaría la propuesta 2.2, pero aquí viene la consulta.
En esta propuesta me gusta mucho que dice que hay un tratamiento secundario de desinfección en las aguas que provienen de Sardinal, que irían hacia el Coco, hacia el mar, ¿verdad? Utilizando la normativa, dice, de la UEF, de la UE. Propongo o planteo, ¿por qué no se podría hacer esta misma opción utilizando esta característica de la normativa de la UE, pero no a 150 metros, sino a la distancia del vertedero, que es la que están poniendo, que sea 3, 4 kilómetros adentro del mar, o sea, hacer una especie de mixto. Igual surge también una pregunta, en esta misma alternativa, poder meter tanto al Coco de Sardinal con ese tratamiento secundario, no solo el primario, secundario, pero como les digo, ya más adentro del mar. ¿Qué generaría esto? Si ya habría una desviación de este proyecto, plantearlo ahora, o no se puede, o no sé si me estoy dando a entender. Lo que quisiera darme a entender es que la opción 2.2 para mí es muy válida, porque lleva un tratamiento secundario, ¿verdad? Tiene, ya debe ser por la normativa de la UE, pero que se vierta más adentro en el mar, porque ya hemos visto que la bahía del Coco, pues por las condiciones de corrientes y estas situaciones, no, si lo hacen a 150 metros no va a tender a salir. Pues obviamente yo no soy especialista en el tema, ya explicaron que va a haber más profundidad, pero esa sería mi consulta, si se puede utilizar la alternativa 2.2, pero con no a 150 metros, sino más adentro, a 3 o 4 kilómetros dentro del mar. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Tal vez antes de responder directamente la pregunta, sí quisiera recordar, y también con referencia a la pregunta anterior, aunque ambas están relacionadas. No, es que no debemos ver como el agua del tratamiento como una carga adicional que se pone al mar o al río, porque no es esa carga adicional. Lo que tenemos, lo decía yo en un principio, la contaminación o las aguas residuales se están produciendo hoy. Y hoy están llegando al río, al acuífero y al mar. Ya están llegando. Lo que hace el proyecto es recogerlas, tratarlas y llevarlas o más lejos o tratadas con muy buena, con una calidad suficiente. Entonces, no lo veamos como que el proyecto va a poner más agua residual, porque no es así. El proyecto va a tratar el agua residual y va a verterla correctamente. Yendo a la pregunta, básicamente, ¿por qué no poner tratamiento secundario y mandarlo 4 kilómetros adentro? Bueno, básicamente es un asunto, tal vez tiene dos aristas. Una es de costos y otra es de que no se requiere, porque el agua con tratamiento secundario ya no requiere llevarse lejos, ya no va a tener problemas ya es agua debidamente tratada, entonces no hace falta llevarla lejos. Si hiciéramos secundario y un emisario de ese orden, en realidad la competencia, digámoslo así, de las dos alternativas es el emisario contra la planta. Porque el emisario es una cosa muy costosa. Imagínense que estamos hablando de una tubería, todavía el diámetro no está definido, pero en lo que se está estudiando, esa tubería de 4 o 5 kilómetros es del orden de los 500 milímetros de diámetro, 20 pulgadas de diámetro, para el caso de las aguas de Coco más Sardinal. Esos 5 kilómetros de tubería de ese tamaño tienen un costo muy, muy alto. Por otro lado, la planta de tratamiento secundario igualmente es muchísimo más costosa, tanto en su inversión como en su operación, que la planta con tratamiento primario. Entonces, si combináramos emisario y tratamiento secundario, estaríamos hablando de duplicar inversiones, por lo menos en la parte de tratamiento. Y la otra sí, que en realidad no se requiere llevar el agua tan lejos si es un agua ya tratada.
Gracias. Muchas gracias. Para continuar con las preguntas que nos hizo don Marco Inicio por medio del formulario, don José Carlos, tal vez indicar la distancia en el mar que se está proponiendo, digamos, para las alternativas que tienen ese vertido en el mar. Sí, como mencionaba al inicio, el emisario está en estudio y estamos hablando del orden de los 4 o 5 kilómetros de la costa. O sea que estamos hablando, para salir de la bahía se requieren unos 2.500, 3.000 metros. Estamos hablando de 1.500 metros hacia afuera aún de la bahía. Eso en el caso del tratamiento primario. En el caso del vertido costero cuando decimos 150 metros es porque prácticamente es en la playa, es un poquito más allá de la playa, porque el agua ya tiene una calidad tal que no es problema para las actividades recreativas de natación y de buceo y baño que se dan en la playa, entonces no hace falta llevarla más allá. Muchas gracias. La otra consulta que él nos hizo es qué diferencia hay entre los conceptos sobre calidad de vertido según normativa internacional existente contra según el Banco Mundial y la normativa de la Unión Europea. Ok, ahí que estamos hablando de dos tipos de calidad, ¿verdad? La calidad de vertido con emisario submarino es de un agua con tratamiento primario. Entonces, cuando hablamos de la normativa internacional exigente, es para un agua con tratamiento primario al mar mediante emisario. Ahora, hablamos de normativa internacional exigente, básicamente es porque en Costa Rica no la hay. Costa Rica no tiene normativa para descarga al mar. Y en el segundo caso, según normativa del Banco Mundial y Unión Europea, es porque estamos hablando de tratamiento secundario con descarga, digámoslo así, a zona de baño, o sea, descarga a zona de playa. Entonces, son dos normativas muy diferentes porque son para diferentes calidades de agua. Una es para calidad de agua de tratamiento secundario y la otra efluente de tratamiento primario. Perfecto. Don Juan Carlos, ya casi le paso la palabra. Únicamente recordarles que en el chat tenemos las dos preguntas para que nos indiquen cuál es su alternativa favorita. Están un poco más arriba ya en el chat porque hemos tenido algunos comentarios, pero básicamente les solicitamos pues que nos indiquen, ya que en la pregunta de cuál característica tiene más peso, pues tenemos 9 respuestas y en el caso de la alternativa que es su favorita, solo tenemos 4 respuestas en este momento, bueno, 5. Les agradecemos que por favor busquen la pregunta y nos indiquen, porque esto es muy, muy importante para nosotros, pues conocer su opinión, que de eso se trata este proceso y esta presentación que estamos llevando a cabo. Le paso la palabra a don Juan Carlos. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo soy el ingeniero Juan Carlos Ramírez, soy el director de Ingeniería y Servicios de la Municipalidad de Carrillo y en su momento fui el encargado de la supervisión del proyecto Alcantarillado Pluvial en Sardinal Centro, en el casco central. En este caso son dos consultas. Bueno, ya al llegar el alcantarillado sanitario sería el último sistema en la zona, ya que existe el potable y el pluvial. ¿Qué consideraciones están tomando, dado de que como parte de la construcción del pluvial, me encontré mucho de que el potable no cumple con las normas que el mismo AIA establece para lo que es la colocación de las tuberías ¿cómo se llama? En ubicación, ¿verdad? Eso para nosotros fue un gran problema y una despedazadera de tubos que ustedes ni se imaginan. Eso fue un dolor de cabeza todo el proyecto. Entonces quisiera saber si ustedes tienen alguna consideración en especial en ese sentido, ya que potable no existe ni siquiera planos en la zona y eso va a ser un contratiempo para lo que es el diseño y la ubicación de la tubería sanitaria. Y la segunda pregunta es en relación a que veo que toma en consideración descargar al río Sardinal. En los últimos 2 años, el río Sardinal ha tenido unos cambios
por el cambio climático, valga la redundancia, en el cual se ha secado. Ustedes indican que, ¿cómo se llama? Que la alternativa va a estar hasta en el 2023, eso implica que construcción podríamos estar hablando 2025, tal vez 2026. Me preocupa de que para vertir hacia un cuerpo de agua, el cuerpo de agua debe ser permanente, no, ¿cómo se llama? Temporal. Y en la época seca, el río Sardinal se seca, tiene 2 años de que no está escurriendo agua. ¿Qué otra opción o qué otra análisis han podido realizar si eso se da en el momento de construcción, se tenga una certificación de que el río no es un río permanente? Muchas gracias. Bueno, con respecto a las interferencias, que serían agua potable y pluvial, bueno, el alcantarillado se colocaría en principio según norma, que es en el centro de las calles. Claro, en el caso de Sardinal tenemos que considerar el alcantarillado pluvial y obviamente el agua potable va a ser una interferencia. En general, el alcantarillado sanitario va a ir más profundo que el agua potable y aún que el pluvial. Pero sí, efectivamente, problemas con tuberías, sobre todo de agua potable, va a haber, y digo de agua potable porque son las que se pueden mover. Al ser tuberías a presión y haber una interferencia con agua potable, el agua potable se puede mover, no así el pluvial. Entonces, el que hay que tomar en consideración con más cuidado es el alcantarillado pluvial, porque ese no se va a poder mover. Y de hecho, bueno, ya por eso ya le pedimos a ustedes, bueno, a ustedes en particular, los planos de cómo construido del alcantarillado pluvial, y también va a haber un levantamiento topográfico detallado del casco urbano de Sardinal. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, el vertido, el punto de vertido tiene que ser aprobado obviamente por el MINAE y los entes que realizan, que rigen los vertidos de aguas residuales en los cauces. Si efectivamente el río Sardinal tuviera ese problema en el punto de descarga, pues habría que buscar un punto de descarga más alejado, en donde haya flujo permanente. Hasta ahora, lo que se prevé es que se descargaría en una zona donde el río es fluente, o sea, quiere decir más bien que el acuífero sale a la superficie y que es permanente, pero si hubiera problemas habría que alejarse buscando sitios con caudal permanente para que esa alternativa sea viable. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Juan José Alvarado. Gracias. Es una consulta breve con respecto al donde se encontraría la planta de tratamiento y con respecto a olores que se pueda generar. Por ejemplo, yo he estado en algunas ciudades en México, obviamente las poblaciones son mucho más grandes estas ciudades, pero que tienen planta de tratamiento y cerca de las zonas hay olores muy fuertes, ¿verdad? Y vi que en uno de los diseños que ustedes enseñaron, pues, bueno, por lo que parece que sería muy desde el coco o en las, ¿Cómo sería este manejo de los olores y que tienen cierto tiempo? No sé si fui solo yo, pero no terminé de escuchar la pregunta. Como que se perdió la conexión, o sería la mía, no sé. ¿Me escucha ahí? Ahora sí lo escucho mejor. Sí, seguro está alejado del micrófono. Que lo que te quería preguntar era con respecto a emisión de olores en las plantas de tratamiento, porque algunas plantas de estas, dependiendo de la dimensión, obviamente, que tienen,
tienden a generar olores, a veces afectan a ciertos barrios, a población, se vuelven molestos. Entonces, yo no sé si estas que ustedes tienen contempladas generan algún tipo de olor y si tienen contemplado algún tipo de manejo hacia esto. Sobre todo pensando que es una zona altamente turística también, Playas del Coco, y que esto puede ser un problema, digamos, de motivación de la gente por esos olores, ¿verdad? Sí, bueno, ¿aló? Las plantas, sí, las plantas tendrán diseños para, el diseño de las plantas contemplará control de olores, pero también dependerá, y esperemos que así sea, de una correcta operación. Generalmente los problemas de olores tienen mucho que ver con problemas de operación de la planta. Así que esperamos que, aparte del diseño que contempla control de olores, las plantas tengan una buena operación para evitar o minimizar estos problemas. Juan Carlos, no sé si ya con eso pues respondemos su consulta, su inquietud. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, obviamente eso va a depender del tratamiento, pero uno siempre quiere tener como una garantía de que esto no va a suceder y no va a generar un problema secundario, ¿verdad? Posteriormente. Sí, muchas Sí, gracias. así es, hay que tener mucho cuidado primero el diseño tiene que considerarlo y luego el control de la operación tiene que ser muy, muy estricto, muy rígido, tanto para olores como para la calidad de vertido, ¿verdad? Porque una cosa es que digamos que la calidad va a ser según la norma tal, pero la otra es que eso sea realidad y eso sí va a depender mucho de la operación de la planta. Pero esperamos que así sea, porque hay capacidad en el país y la idea, por eso hablábamos de generación de empleo calificado, es que aquí habrá personal en las plantas calificado para operarlas. Perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias. Voy a continuar con un comentario que nos llegó por medio del formulario. Antes sí les recuerdo que por favor nos ayuden con las consultas que están en el chat, tanto la alternativa favorita como la característica que más pesa en esa decisión. El comentario que nos llega es de doña Joana Rojas Conejo, de la UNA. La opción de emisario con aguas de tratamiento primario podría generar riesgo de contaminación por metales y nutrientes en el agua marina, para que tengamos en consideración. Sí, las consultas, obviamente, bueno, yo soy ingeniero civil, no soy experto en todos los temas que involucran un proyecto como este, y pasaremos las consultas tanto a la gente que está trabajando en los diseños de tratamiento como en la parte de los emisarios. No sé, Juan, no sé si me dejan a mí participar y contestarle un poquito. Por supuesto. Gracias. Mi nombre es Helga Ruiz, yo soy parte de la Dirección de Saneamiento, que estamos del AYA, ¿verdad? Que estamos con este proyecto. En el tema de metales, la experiencia ha sido de que mientras las aguas sean ordinarias, no hay un gran problema de metales. Inclusive la planta de Los Tajos, que es la que está aquí en el gran área metropolitana, no presenta problemas de metales pesados. O sea, no tiene ni siquiera un registro que salgan metales pesados, a pesar de que estamos ya en una zona urbana con algunas industrias conectadas al sistema. Pero siguen siendo industrias que no generan mayor cantidad de aguas, de residuos de metales pesados. Entonces yo no esperaría, digamos que en el caso del coco sardinal, que realmente tiene una gran, o sea, su mayoría de las actividades son domésticas, comerciales, de turismo, hay industria realmente es muy insípida, no creo que haya un problema de metales pesados. En el tema de los nutrientes, el problema de los nutrientes, si escuchamos, estamos hablando de nutrientes, o sea, son cosas que
deberían ser buenas para el sistema. El problema está en la cantidad. Entonces, el problema de nutrientes se da cuando no hay fluido, cuando no hay una corriente o que el agua se queda estancada. Y entonces se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y ahí vienen los procesos de que se hacen muchas algas y estamos en procesos de eutrofización. Y entonces el agua se empieza a degradar porque se empieza a ver la competencia por oxígeno. En el caso, digamos, que estamos aquí atendiendo, el descargar en el mar, ya sea con un emisario corto o un emisario largo, pues realmente es un cuerpo de agua inmenso, ¿verdad? Entonces, y mientras existen corrientes, o sea, mientras se vea que hay corrientes, se va a diluir, como se veía en aquel cuadrito negro con puntitos rojos, se va a diluir, se va a dispersar. Entonces, tendría que ser así como demasiadísimo como para generar algún efecto, pero realmente, o sea, esto no es una ciudad tan grande como para hacer un efecto durante la bahía, ¿verdad? O sea, no esperaríamos ver ese tipo de situaciones porque hay una dilución muy rápida y muy fuerte. Y no estamos vertiendo, digamos, en un estero que podría tener algún tipo de que retarde, ¿verdad? Ese tipo de diluciones, sino que estamos vertiendo directo al mar. En el tema de si estamos trabajando con el río Sardinal, todavía el río Sardinal, como les mencionaba, está en estudio. Tenemos que verificar dónde, dónde se podría vertir, ¿verdad? Bajo qué condiciones se podría vertir. Inclusive estamos considerando cuáles son los usos aguas abajo. Entonces, la calidad todavía, digamos, de si esa solución o esa alternativa se mantiene, la calidad de vertido todavía estaría en función de lo que encontremos en el río Sardinal. Entonces, realmente, en el caso del coco, es muy favorable, digamos, no espero yo tener problemas de metales pesados, porque eso sería, digamos, que ya el coco se lo vuelve industrial. Y en el caso de nutrientes, como les digo, mientras tengamos dispersiones, no hay tanta afectación. Eso es muy bajo lo que podría suceder. Más bien, los nutrientes, como es el fósforo, es sumamente importante en las zonas marinas, porque el fósforo es alimento para moluscos y para cangrejos y para peces y demás. Entonces, el asunto está en la cantidad. Y la cantidad, sí, como les digo, si se diluye, no es una afectación. Eso sería. Muchas gracias. No sé. Si me permiten agregar lo que comentaba Elga de dispersión en el mar. Lástima que lo que tenemos ahí es una foto y no es la película. Pero cuando uno ve la película, o sea, el archivo en movimiento, esa mancha roja no es estática. Vieron que se mueve de izquierda a derecha, al norte, al sur, se mueve porque está en función de corrientes, mareas y vientos. Entonces, aparte del tamaño del mar, como decía Helga, que es un cuerpo enorme, la dispersión es también muy, muy grande por el flujo. Esa mancha roja que están viendo ahí, esa mancha roja en esta modelación fallida, pero igual pasa con 4 o 5 kilómetros adentro. Ahí la vemos a la izquierda del emisario, del punto final. A otra hora se ve a la derecha, en otra está al norte, en otra está al sur. O sea que las mareas, los vientos y las corrientes le dan un movimiento realmente importante a toda esa mancha en un cuerpo tan grande. Entonces sí, es de esperar que no haya ningún problema con nutrientes. Como decía Elga, que es un problema asociado más que todo a cuerpos más estáticos como lagos, lagunas, esteros. Lástima que no hubiera sido interesante ponerla como en película, no en foto. Porque si vieran qué interesante cómo se mueve esa pluma, que es como se llama, según las condiciones del mar. Para continuar con este tema, le voy a leer el comentario que don Juan José Alvarado nos ha colocado en el chat, que dice: sin embargo, el tema de nutrientes es clave en la zona, ya que la zona que sufre eutrofización natural de diciembre a marzo, el fósforo es dañino para el crecimiento de los corales en la zona. Los incrementos de nutrientes pueden favorecer procesos de cambios en las poblaciones de algas bentónicas y de fitoplancton, entre ellas las mareas rojas.
Sí, lo que yo quería comentar ahí, o sea, a mí me parece muy bien la planta de tratamiento, de verdad, me parece una oportunidad única que realmente hay que implementarla. Pero tanto respondiéndole a lo que decía Elga, de que hay ciertos nutrientes que son beneficiosos y como dice ella, las concentraciones, no solo en lagos, en ríos, son importantes, en la parte marina son claves. Y en la parte de marina, de donde estamos nosotros, en Playas del Coco, las concentraciones de nutrientes se vuelven tan altas como si fueran las del Golfo de Nicoya en época de diciembre a marzo, por condiciones naturales, porque los vientos alisios empujan las masas de agua superficiales y vienen masas del fondo marino muy ricas en nutrientes a reemplazar estas masas superficiales, ¿verdad? Y entonces, de hecho, las corrientes cambian y son empujadas hacia afuera de manera muy fuerte. Sin embargo, cuando ya se detienen los alisios, los vientos, las corrientes cambian sustancialmente, más bien llevan estos nutrientes hacia la costa, pero en esos momentos los nutrientes van a depender solamente de las entradas que vengan por lluvia, entonces, o escorrentía. Y nosotros hemos visto eso, que los incrementos de nutrientes han disparado las poblaciones de algas, cambiando los fondos marinos en la zona notablemente. Desde mencionable, el efecto de Caulerpa. Y después, al morirse los corales por efecto de las mareas rojas, al haber tanto nutriente en el agua, favoreció que hubiera más algas. Entonces empezaron a aparecer los erizos de mar para comerse estas algas y destruyendo parte del fondo. Entonces, por eso digo yo que el evitar que entren más nutrientes de las concentraciones naturales que ya el sistema maneja, hay que manejarlo de una manera muy cautelosamente porque puede alterar el balance de los ecosistemas marinos. Sí, habrá que tomar en cuenta esas consideraciones. Pero yo vuelvo a repetir, entrar más nutrientes es relativo, porque el alcantarillado y el tratamiento y la disposición a lo lejos puede ser que más bien esté eliminando nutrientes hacia la bahía, porque las quebradas y los ríos, sobre todo San Francisco y Alconoque, llevan mucha contaminación directamente a la playa y a la bahía. Sí, sí. Es un poco relativo, ¿verdad? El asunto. O sea, estamos más bien tratando de eliminar nutrientes y en general contaminación que llegue a la playa y llevándola lejos. Con estas alternativas de tratamiento primario, ¿verdad? La otra, sí, con tratamiento secundario, es obviamente tratada el agua. No, yo lo entiendo, Juan Carlos, y me parece que esto que están haciendo en Sardinal y Playa del Coco es lo que se debería estar haciendo en toda la zona costera del país para evitar exactamente eso que usted menciona, todos esos vertidos de aguas no tratadas hacia la costa, que es el problema que nos encontramos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que no va a ser peor la medicina que la enfermedad en este caso, pero siempre uno quiere estar como más seguro de de estas dudas, ¿verdad? Del agua, hacia dónde da, por corrientes, y entre mejor tratada, pues obviamente puede ser altamente beneficioso, ¿verdad? Para el ecosistema, por otro lado. Todo depende del manejo que se haga. Muchas gracias. Le cedo la palabra a doña María. Muchísimas gracias. No, estoy muy contenta de que se esté tratando, perdón, soy María Marta Chavarría del área de conservación Guanacaste y la verdad que estoy muy, muy contenta de que se esté tratando de manejar mejor a lo que hemos vivido, pero coincido perfectamente con Juan José en el sentido de que tenemos que hacerlo con demasiado cuidado, porque por ejemplo, cuando ustedes me dicen que el emisario sería mucho más largo, o sea, 3 kilómetros más o 5 kilómetros, entonces da la casualidad que ya ahí están las aguas protegidas del área de conservación Guanacaste con el archipiélago de las Islas Murciélago. Y eran que es increíble porque cuando las mareas rojas empiezan al sur, nosotros sabemos que es cuestión de 2 o 3 días que las tenemos y hemos enfrentado mortalidad terrible de arrecifes coralinos precisamente después de las mareas rojas. Entonces, yo me imagino más nutrientes y las urgencias que les explicó Juan José, y ya tantos nutrientes cerca de nosotros, yo me imagino, bueno, la floración algal. Entonces, es solamente aportando más información
para ver si lo hacemos lo mejor, porque estamos todos de acuerdo que actualmente es un desastre. Entonces, nada más para que tomen en cuenta toda la vecindad protegida, sitio patrimonio de la humanidad, y sigamos buscando esta solución, ojalá la mejor. Gracias. Bien, de acuerdo, gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente comentario, que es de don José Catarino, de la Asociación de Desarrollo Integral. Nos comenta, según reuniones con miembros activos de la comunidad, es necesario que cada comunidad tenga su propia planta de tratamiento de aguas residuales por separado. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho. No sé si don José Catarino nos quiere hacer algún comentario. Lo que propone don José, o lo que dice José, bueno, es precisamente una de las tres opciones básicas, digámoslo así. Cada comunidad con su plan, con sus redes y su planta. Pero bueno, vamos a ver qué resulta, ¿verdad? Del análisis. En este momento no podemos tener todavía una decisión hasta no completar el análisis de las 3 y de las 5, ya con sus variantes, de las 5 alternativas. Sí, correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso nos... Eric, ¿Sí? tal vez invitar a don José a que con las conversaciones que tuvo con sus vecinos le haga llegar también pues la información y el formulario para que quede una constancia también a nosotros de la opinión de ellos y que pese todavía más a la hora de tomar la decisión para tener ese registro de la opinión de ellos también, por favor. Sí, claro. Igual luego de esta presentación también vamos a estarlos contactando para el tema también que nos comentaba de la reunión con los grupos en el tema del coco. Adicionalmente, bueno, pasamos al siguiente comentario, que en este caso nos llegó de doña Adet Jaén Castillo, del CTP de Sardinal, que nos dice, le parece excelente la propuesta y que es una gran oportunidad de un nuevo sistema a gran escala y aprovecho para las comunidades. Espero que a futuro se logre llegar a muchos lugares más y las disposiciones que se han requerido cree que se han estudiado. Sin embargo, nos recomienda siempre investigar un poco más con los vecinos, ya que son los que conocen más de la zona y son más certeros. Ese sería el comentario, al cual le agradecemos mucho por hacérnoslo llegar por medio del chat. El siguiente comentario nos llegó de don Leo Ortega. El proyecto Marina del Coco es inminente. Se ha cotejado y estudiado si los proyectos son adversos en caso de una descarga en el mar. ¿Puedo yo contestarle un poquito? Sí, adelante, doña. Okay. Nosotros hemos estado en comunicación con la gente de Marinas, del ICT, con don Oscar Villalobos y también con don Antonio Fara, porque también estamos obviamente pasando tubería por zona marítimo terrestre. Entonces, sí le comentaba yo a don Oscar mi preocupación de qué pensaba él sobre los dos proyectos, ¿verdad? Porque prácticamente estamos compartiendo una zona, un área, ¿verdad? Un área marítima. Solo que nosotros estamos en fondo y la marina no está en fondo, pero sí tiene que hacer anclajes. Entonces él me decía que él no le veía dificultad siempre y cuando no estemos vertiendo dentro de una zona que ya esté cerrada por la marina, o sea, donde no haya tanto corriente, ¿verdad? Porque la marina lo que va a hacer es cortar el oleaje, bajar las corrientes y el oleaje para que las embarcaciones entren suavecitas y se puedan parquear fácilmente. Entonces, siempre y cuando estemos un poco alejados de eso, o sea, que superemos esa parte que se queda sin oleaje, no le ve ninguna afectación. Si llegamos en una conversación a decir
de que más adelante, cuando se tenga ya un diseño más apropiado, podríamos revisar diseños, porque sí estamos compartiendo un fondo marino, ¿verdad?, donde anclar, y habría tal vez que hacer algún ajuste de alguna cosa, tal vez para que funcionen los dos proyectos. Pero en este momento hasta ahí han ido las conversaciones con la gente de la CIMAD, del ICT. Sí lo estamos contemplando. Sí nos interesaba que alguien participara en estas actividades para también tener un contacto más directo de alguien que esté en la asociación. Pero por ahora eso es lo que tenemos. Muchas gracias, doña Elga. En este momento, pues no tenemos más consultas ni comentarios. Les pido nuevamente que por favor nos ayuden con las preguntas que están en el chat, tanto la pregunta de cuál es su alternativa favorita de las que se les ha presentado y la pregunta de cuál característica pesa más a la hora de elegir esa alternativa. Vamos a esperar un momento si alguien más quiere hacer algún comentario o nos tiene alguna indicación o inquietud que nos quiera hacer saber. Además les recuerdo que hoy a las 7 de la noche pues vamos a tener otra presentación abierta al público para que puedan conocer el proyecto en caso de que tengan a alguien conocido que quieran o que piensen que está interesado en el proyecto y que nos pueda acompañar a las 7 de la noche el día de hoy. Además les comparto en pantalla el mecanismo de consulta que tenemos activo para este proyecto, el cual está por medio del correo electrónico que se muestra en pantalla. Si tienen alguna consulta o si lo hablan con sus vecinos o con sus colegas, pues que nos puedan indicar cuál cuál es la inquietud o la consulta o cuál es el comentario que nos quieren hacer llegar, pues nos lo pueden hacer llegar por este medio y nosotros les estaremos dando respuestas. Eso sí, en el periodo que se muestra en pantalla, el 30 de agosto al 6 de septiembre, que es el que estamos dando para atender todas las consultas en esta fase en la que nos encontramos. Si no tenemos más preguntas o comentarios de parte de todos los participantes, estaríamos llegando al cierre de la sesión, cual les agradecemos muchísimo haberse conectado y les cedo la palabra a don José Carlos para la despedida. Bueno, no, reiterar las gracias a todos y también, igual que mencionaba Eric, en la noche que vamos a tener de nuevo la presentación, si conocen gente que pudiera estar interesada o aportar con sus opiniones, invítelos también, de manera que lleguemos a tener una recolección de opiniones y de información que enriquezca nuestro proyecto y que nos permita enfocarnos en la mejor selección de alternativa para el coco y el sardinal, para el coco y el sardinal. Muchas gracias y buenos días.